Déjenme comenzar compartiendo con ustedes una pequeña historia de una mujer que un día en la mañana durante el desayuno le dice a su esposo: mi amor, imagínate que tuve un sueño anoche. Soñé que este domingo, que es el día de mi cumpleaños, tú me regalabas un anillo con diamantes. ¿Qué significará ese sueño, mi amor? Y el esposo le dijo: mi amor, tranquila, el domingo, el día de tu cumpleaños, vas a descubrir qué significa ese sueño. Y la mujer toda la semana estuvo ansiosa, feliz, emocionada. Uy, mi esposo me va a sorprender, lindo, mi gordo. Y no, eso fue una cosa tremenda y llegó el domingo. Y el esposo llegó muy orgulloso y le entregó una caja con un papel de regalo hermosísimo envolviendo la caja. Y la mujer cogió la caja, rasgó el papel de regalo, y cuando la destapó ella estaba tan emocionada y encontró adentro de la caja un libro que decía: conoce el significado de tus sueños. Qué tremendo colocar expectativas grandes en personas con una mentalidad pequeña. ¿Saben que uno de los mayores problemas que tenemos en la familia, en la empresa, en la iglesia, es que tenemos expectativas abundantes que son depositadas en personas escasas? Y a veces esperas mucho de las personas. A veces esperas demasiado de las personas porque esperas de ellas de acuerdo a tu expectativa, de acuerdo a tus sueños. Pero no te detienes por un momento a pensar en su mentalidad, en su capacidad. Cuando nosotros hablamos de restauración, di conmigo, restauración. La restauración representa una necesidad de cambio. Restauración requiere cambio. Y toda persona que necesita ser restaurada es una persona que necesita que un cambio se establezca sobre su vida. Sin embargo, el mayor enemigo del cambio es la mentalidad de escasez. Dile al que está a tu lado: mentalidad de escasez. La mentalidad de escasez impide que tú creas por un cambio. La mentalidad de escasez impide que tú seas restaurado. Por eso, para poder experimentar una restauración, la restauración que viene de Dios, tú necesitas romper tu mentalidad de escasez. Tú necesitas de una vez por todas vencer tu mentalidad de escasez. Y por eso el título de esta enseñanza precisamente es ese: rompiendo la mentalidad de escasez. Tenemos un Padre abundante. Tenemos un Padre que quiere darnos abundantemente y sin reproche, pero no queremos cambiar porque tenemos una mentalidad escasa. Pero seguimos cargando los mismos problemas y los mismos dolores durante años porque tenemos una mentalidad escasa. Y por eso el Señor le da una palabra a su pueblo, a Israel, a Jerusalén, ahí en el capítulo 54, y le dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas. Qué tremendo. Este es un mensaje de amor de Dios para su pueblo. Un mensaje que viene de lo más profundo del corazón de Dios para un pueblo sobre el cual hay propósitos grandes, pero que no quiere cambiar porque tiene una mentalidad escasa. Un pueblo que por causa de su mentalidad escasa vive un cristianismo de escasez, vive una vida de escasez, tiene un concepto escaso de sí mismo. Sus oraciones son escasas, sus anhelos son escasos. Pero ¿sabes? Dios le envía una palabra de amor. Porque cuando tú amas a alguien, no lo quieres ver vivir en escasez. Cuando tú verdaderamente amas a alguien, lo que menos quieres es que esa persona tenga escasez. Y mucho más aún sabiendo que tiene un potencial de abundancia. Qué triste cuando tú amas a tu pareja y sabes que tiene el potencial de vivir cosas abundantes, pero lo ves aferrado a su escasez. No puedo, no tengo, no lo voy a lograr, eso es muy difícil para mí, así soy yo, no voy a cambiar. Y no porque no pueda, sino porque tiene una mentalidad escasa. ¿Sabes que
Cuando el Señor Jesús habló del enemigo y lo contrastó con su propósito, Él le reveló a los discípulos que el propósito del enemigo es la escasez, robar, matar y destruir. Y el enemigo vino para robar, para matar y para destruir, porque ese es el propósito, di conmigo, escasez. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y no importa cuántos años lleves en el cristianismo, si tu cristianismo ha sido un cristianismo de escasez, Cristo no ha estado en el asunto. Y has vivido un cristianismo sin Cristo. O como lo mencionábamos en la adoración, cuando Faraón le dijo a Moisés, vayan a adorar a Dios, lleven al pueblo a adorar a Dios, pero déjenme aquí en Egipto los niños y el ganado. Porque la mejor estrategia del diablo es que los cristianos llenen las iglesias adorando a Dios, pero sigan viviendo una vida en escasez. Porque mientras tú vivas una vida en escasez afectiva, escasez emocional, escasez mental, escasez financiera, escasez espiritual, solo significa una cosa: Jesús no ha entrado en el asunto. Porque Él, cuando entra, Él viene a traer vida y vida en abundancia. La escasez te aparta del propósito de Dios y te quita el gozo. Por eso lo primero que el Señor le habla a su pueblo es: regocíjate a pesar de. Diga conmigo, a pesar de. Y Dios me envía hoy a decirte, para poder romper la mentalidad de escasez, regocíjate a pesar de. ¿A pesar de qué, pastor? A pesar de tu esterilidad, a pesar de tu frustración, a pesar de tu soledad. Regocíjate, tú estéril. Sí, no has dado fruto. Regocíjate. Porque quizás hay cosas que no has hecho bien, pero regocíjate. Porque si permites que Jesús entre en el asunto, todo va a salir bien. Regocíjate tú, la que nunca estuvo de parto. La que quizás ha tenido muchos embarazos, pero ningún parto. La que quizás ha estado embarazada de sueños, de proyectos, de anhelos, pero nunca han dado a luz nada. La que siempre quiere, pero nunca puede. La que siempre sueña, pero nunca vive. La que nunca ha estado de parto, la que nunca ha dado a luz sus proyectos, sus sueños. Regocíjate a pesar de tu frustración. Regocíjate. La que no tuvo marido, la que no tuvo quien la cuidara, quien la protegiera, quien la valorara. Regocíjate. Porque en medio de tu soledad, el Señor, tu hacedor, es tu marido, es tu compañía, es tu respaldo, es tu fortaleza, es tu bendición. Pero regocíjate. Lamentablemente, cuando tú permites que tu mentalidad de escasez se ponga de acuerdo con tu frustración, nunca te vas a regocijar. Mientras tú permites que tu mentalidad de escasez se ponga de acuerdo con tu esterilidad, nunca te vas a gozar. Mientras tú permites que tu mentalidad de escasez se ponga de acuerdo con tu soledad, nunca te vas a gozar. Porque la esterilidad, la frustración y la soledad son el mayor alimento de la mentalidad de escasez. Son las circunstancias que te llevan a ser una mujer escasa, a ser un hombre escaso. El problema no es lo que has sentido, dice Dios. El problema es cómo has vivido. El problema no es que hayas sentido frustración, el problema es que has vivido como escasa. El problema no es que hayas sentido esterilidad, el problema no es que sientas que no da fruto tu tierra. El problema no es que sientas que las cosas no te salen bien. El problema es que has vivido en escasez. Es que has permitido que las circunstancias afecten tu valor. Es que has permitido que las circunstancias determinen tu valor. Es que has permitido que las palabras de otros establezcan tu identidad. Y por eso has crecido en escasez. Por eso has crecido como un hombre escaso, como una mujer escasa. Y por eso Dios no te ha podido restaurar. Y por eso Dios no ha podido producir los cambios que Él quiere producir. Porque la escasez es una mentalidad. Di conmigo, mentalidad. La escasez no es una condición. Ay, es que no tengo. No. Hay momentos donde no tenemos, pero lo tenemos a Él. Y si lo tenemos a Él, tenemos todo. Por tanto, la escasez no tiene que ver con cuánto tienes, tiene que ver con cómo piensas. Por eso,
El hecho de que tu tierra no dé fruto no significa que seas escasa, significa que no ha llegado el tiempo de tu fruto. El hecho de que no hayas dado a luz tus sueños y tus proyectos, que las cosas no hayan salido como tú quieres, no significa que seas escasa. Significa que quizás estás relacionándote con las personas incorrectas o haciendo las cosas de la manera incorrecta, pero desde ninguna perspectiva significa que seas escasa. El hecho de que te sientas sola no significa que seas escasa. Significa que tienes que aprender a encontrar en Dios tu mejor compañía. Por tanto, el problema no es cómo te has sentido en la vida. El problema es cómo decidiste vivir tu vida. Y Dios le dice a ese pueblo: yo quiero que te expandas, yo quiero que te ensanches, yo quiero que te alargues, yo quiero que te refuerces, pero no vas a poder hacerlo porque eres escasa. Y aunque yo quiero darte abundancia, nunca lo voy a lograr si tú no dejas de ser escasa. La escasez produce una actitud. Di conmigo, es una mentalidad. Y dile al que está a tu lado: produce una actitud que contamina tu vida, contamina tus palabras y contamina tus acciones. Mira, una persona escasa es una persona que va por la vida contaminada y contaminando. Una persona escasa contamina su vida porque sus pensamientos son escasos, por tanto sus palabras son escasas, sus acciones son escasas. Y no hay nada que dañe más el propósito de una familia que una persona escasa en la casa. No hay nada que dañe más el propósito de una empresa, de un proyecto, que una persona escasa haciendo parte del proyecto. No hay nada que produzca más frustración a los planes de Dios que una palabra grande en una mente escasa. Un día se encontraron dos amigos ya veteranos y le pregunta uno al otro: ¿cómo está tu hijo Sigifredo, el primogénito, tu gran orgullo? Y le dice el amigo: bien, mi hijo Sigifredo, bien. Acaba de terminar un doctorado en literatura inglesa en la Universidad de Oxford. Es una lumbrera, se graduó con honores. ¿Y tu hija, Cleotilde, la consentida? Cleotilde, Micleo. No, Micleo hizo una maestría en artes y un doctorado en lenguas modernas en la Universidad de Cataluña, en España. No, mi hija es mi orgullo, es mi orgullo. ¿Y tu hijo, el pequeño, el que era cascabelón, Pedrito? Ah, Pedrito, bien, pues Pedrito se dedicó a la plomería, no quiso estudiar y es plomero el Pedrito. Se la pasa destapando cañerías y arreglando tubos rotos, pero si no fuera por Pedrito, nos estaríamos muriendo de hambre, porque Pedrito es el que trae el sustento de la casa. Porque a Sigifredo su título en literatura y su doctorado en artes no le sirvió para nada. Y a Clotilde su maestría y su doctorado en lenguas modernas no le sirvió para nada. Porque no hay nada más peligroso que una bendición grande en una mente pequeña. Y el pequeño Pedrito no tenía títulos, no tenía maestrías, no tenía doctorados, pero tenía una mentalidad abundante y con su mentalidad sostuvo su casa, sostuvo su familia y activó su propósito. Nos encontramos por la vida con tantos hombres escasos, casas llenas de tantos versículos, de tanta historia teológica y experiencia religiosa, pero ¿de qué sirve? Como dijo el gran profeta: si quieres ser zapatero, solo quiero que seas el mejor, porque de nada sirve el doctor si es el ejemplo malo del pueblo. Escúchame, hay 5 señales de una persona escasa que te quiero compartir en esta mañana. 5 señales para que tú puedas examinar tu corazón y darte cuenta si eres un hombre escaso o si eres una mujer escasa. La primera de ellas es que una persona escasa se enfoca en lo que le falta en lugar de enfocarse en lo que tiene. Por eso se vive quejando de todo.
Por eso tiene carro y se queja del carro, tiene cicla y se queja de la cicla, tiene moto y se queja de la moto, tiene marido y se queja del marido, tiene mujer y se queja de la mujer, tiene hijos y se queja de los hijos, tiene casa y se queja de la casa, tiene iglesia y se queja de la iglesia, porque una persona escasa jamás ve lo bueno, siempre se enfoca en lo malo, jamás ve lo que tiene, porque está muy ocupada en su mentalidad escasa, quejándose de lo que no tiene. Segunda señal de una persona con mentalidad escasa: vive con miedo al fracaso y a la pérdida. Por eso generalmente sus palabras son de temor o de negativismo. Todo el tiempo vive con miedo a fracasar. Entonces, no, es que eso, a mí ir a la iglesia ya me quitan la plata. No, es que yo casarme, ¿para qué? Si me traicionan. No, es que yo emprender un negocio, ¿para qué? Si me expongo y de pronto termino de perder hasta lo que no tengo. Y todo el tiempo está hablando cosas negativas. Todo el tiempo está hablando negativamente de su futuro. ¿Por qué? Porque es escasa y tiene miedo a fracasar. Y la única razón por la que una persona mantiene su mentalidad escasa y su miedo a fracasar es porque no le ha creído al Dios de la abundancia. Y si tú no tienes en tu mente claro que tienes un Padre que es abundante, que quiere dar abundantemente y sin reproche, que envió a su Hijo a darte una vida y vida en abundancia, siempre vas a tener temor al futuro, porque no sabes que Él tiene planes para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Pero si los planes de Dios no están en ti, el futuro de Dios tampoco está en ti, porque la grandeza no tiene cabida en una mente escasa. ¿Sabes que la tercera característica de una persona con mentalidad escasa es que tiene dificultad para compartir y se apega demasiado a las cosas materiales? Le cuesta compartir, es egoísta, le gusta pedir, pero no le gusta dar, porque por causa de su mentalidad escasa se le dificulta soltar, se abraza demasiado a lo material. Tiene un mueble que le estorba y no deja pasar en la sala, pero es que era el mueble de la tía Clemencia, que lo heredó de Ricardo VIII. No sirve para nada, no tiene funcionalidad, pero le cuesta desapegarse. Y vaya usted y dígale, porque tienes mucha, y se queja, ay, no me cabe la ropa en el closet. ¿Y por qué no regalas una chaqueta que llevas años sin ponértela? No, que en algún momento la puedo necesitar. En cualquier momento me la pongo. Eso dijiste hace 2 años y no te la he visto. Pero es que tienes una mentalidad tan escasa que no has entendido que lo que Dios te dio es para que lo disfrutes y bendigas a otros. Pero es que a una persona escasa le cuesta dar, porque solo vive en función de recibir, porque tiene miedo de que algún día se le va a acabar. Y lo que el impío temiere, eso le acontecerá. Por eso las personas escasas nunca salen de su escasez, y por más que tengan, nunca les luce. Joyce Meyer dice que la verdadera riqueza no se mide por lo que tienes. La verdadera riqueza se mide por lo que estás dispuesto a dar de lo que tienes. Tú ves personas que son tan pobres en esta vida que lo único que tienen es dinero, pero ni siquiera lo disfrutan porque tienen miedo a que se les acabe. Les cuesta ir a un restaurante y comerse un buen plato de comida porque les da miedo que mañana les haga falta. No tienen la fe suficiente para comprarse un buen par de zapatos si les gustó, porque de pronto esa platica se puede invertir en otra cosa. Pero como tienen mentalidad escasa, son escasos con ellos y por eso son escasos con el mundo que les rodea. Y ni hablar con Dios y la iglesia. Se vuelven mezquinos. Y tienen, pero viven como si no tuvieran. ¿Conoce personas así? Mira el que está a su lado. Dígale, yo conozco muchas. Cuarta característica. Posee un sentimiento de competencia permanente con los demás. Por eso se vive comparando. Uy, ¿por qué él sí y yo no? Uy, ¿por qué a él sí le dan y a mí no me dan? Uy, ¿por qué él sí tiene y yo no tengo? Uy, ¿por qué el pastor le dio pico a ella y sonó y a mí no me sonó?
son personas escasas. Y como no tienen valor en sí mismas, su mentalidad las lleva a compararse con el valor que otras sí tienen. Y todo el tiempo se están comparando, pero ni siquiera se comparan para proyectarse, se comparan para criticar, se comparan para juzgar, se comparan para justificar su mediocridad. Y la quinta característica, una persona escasa tiende a postergar la toma de decisiones por miedo a perder. Sabes que tienes que tomar una decisión, pero te cuesta tomar decisiones porque tienes miedo a perder. Y si pongo ese negocio, pero ¿y si no sale bien y pierdo la inversión? Pero si me voy a este trabajo, Dios me abrió esa puerta y si de pronto no me va bien y me echan en 2 meses. Voy a colocar ese emprendimiento, Dios me dijo que lo dejara todo y me comprometiera con él, pero ¿y si de pronto ese tiempo mis hijos después me lo reclaman? Voy a servirle a Dios, pero ¿y si de pronto mi mujer se pone brava? Porque hay mujeres cristianas con una mentalidad tan escasa que uno las ve aquí arrodilladas clamando para que su esposo venga a la iglesia y después las ve haciendo mala cara en la silla porque su esposo está sirviendo en la iglesia. Mentalidad escasa. Mentalidad escasa. Por eso viven colocando excusas para avanzar, viven colocando excusas para crecer, viven colocando excusas para proyectarse, porque abrazaron su condición de escasez, porque abrazaron su conformismo y no quieren proyectarse a lo que Dios les ha preparado. Hay tantas personas escasas en el cristianismo, hay tantos esposos escasos en las familias cristianas, hay tantas esposas y madres escasas en la iglesia cristiana. Pero el Señor me decía cuando estaba preparando esta palabra, que si la iglesia de Cristo lograra romper su mentalidad de escasez y le creyera a Dios por una vida en abundancia y caminar en abundancia y tomara decisiones abundantes y diera en abundancia, el reino de los cielos sería diferente a lo que es hoy. La vida de la iglesia sería distinto, las familias cristianas serían distintos, los jóvenes cristianos serían distintos. Pero la escasez nos abrazó. Y por eso el Señor viene a su pueblo y le dice, regocíjate. A pesar de lo que estés viviendo, regocíjate, porque lo que estás viviendo no es tan grande como para quitarte el gozo. Lo que pasa es que te ves tan pequeña que cualquier mosca te quita el gozo, que cualquier escoba con patas te quita el gozo, que cualquier comentario absurdo de personas absurdas te quita el gozo. Como si la risa de las hienas distrajera a los leones. Como si las críticas de una hiena le hiciera perder la proyección a un león. Pero tristemente, siendo nosotros herederos de la unción del león de la tribu de Judá, vivimos temiendo porque las hienas se ríen de nosotros, porque las hienas hablan mal de nosotros, porque las hienas nos critican, porque las hienas nos amenazan. Y entonces, ¿dónde está la abundancia del poder de Dios? ¿Dónde está el poder abundante de Dios? ¿Por qué los cristianos siguen viviendo como arrastrados dependiendo de las migajas de un trabajo cuando tienen el banquete de un rey a su disposición? ¿Por qué sigues desechando lo que viene de Dios por abrazar lo que viene del mundo? ¿Por qué sigues dándole más honra a un trabajo del mundo que a un privilegio del reino? Porque tienes una mentalidad escasa. Y el que tiene mentalidad escasa cree que la abundancia es lo que este mundo le ofrece, porque no ha entendido que las cosas de este mundo pasarán, pero la palabra y lo que viene por causa de la palabra de Dios permanecerá para siempre. Hijos, tenemos que romper con la mentalidad de escasez. No podemos seguir viniendo a adorar a Dios en la iglesia, pero regresar corriendo a Egipto con la cabeza gacha. No podemos seguir sirviéndole al faraón, pero creyéndonos espirituales porque cantamos 4 o 5 salmos y escuchamos una predicación. No podemos seguir humillándonos ante el mundo
pero envalentonándonos ante Cristo. Porque la mentalidad escasa te lleva a menospreciar las cosas de Dios y a maximizar el valor de las cosas del mundo. Necesitamos una iglesia abundante. Yo creo por una iglesia abundante. Yo creo por una vida abundante. Pero necesito que tú creas.